sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino. El recorrido que hacen las mujeres argentinas en general es un recorrido similar al que se hizo en otros países del mundo. De hecho, en el año 47, cuando se sanciona la ley en Argentina, en el mismo año se realiza en China y en Venezuela. Digo, como para que tengamos una idea del pantallazo general a nivel mundial, ¿no? Había otros países que ya lo habían otorgado y otros países que tardaron muchos años, por ejemplo en América Latina, Paraguay recién en el año 65. Y Estados Unidos, con la inclusión de las mujeres negras, y los negros en general y las mujeres negras en particular, mucho tiempo después. Es decir, que en realidad Argentina formaba parte de un proceso general. En la Argentina hubo mujeres desde fines del siglo XIX que participaron muy activamente, las sufragistas, las feministas, a favor de una ley de voto. Eran mujeres en general que empezaron a ver la dificultad de realizar sus propias carreras universitarias, es decir, mujeres recibidas que después no podían ejercer, ¿no? O sea, por ejemplo, una médica, Cecilia Griso, que no puede ejercer por la dificultad de esa relación con el cuerpo del otro que podía tener una mujer. Entonces, lo más que podían hacer era la parte de enfermería, por eso ya queda también la escuela de enfermeras. Bueno, estas mujeres empiezan a ver en las dificultades que tienen para ejercer sus profesiones las distintas aristas del campo femenino donde no pueden participar, y una más es la política. Entonces, a partir de ahí también ellas empiezan a ver esa desigualdad y a luchar para lograr una sanción de una ley de voto femenino. Las mujeres empiezan a participar en política visiblemente, obviamente a fines de los años 40, sobre todo después de la sanción del sufragio femenino y después con el proceso de apertura, digamos, que se da con la provincialización. Ahora, las mujeres antes también venían participando en política, desde el socialismo, desde el radicalismo, sobre todo, que bueno, fue también un partido con peso en la provincia, o en el territorio nacional de La Pampa, mejor dicho. Pero bueno, no tenían la visibilidad porque no tenían una estructura formal de participación a nivel estatal. Las mujeres que participaron en toda esta etapa previa, digamos fines del 19 hasta que se sanciona en el 47, eran mujeres de sectores sociales y de una ideología distinta a la del peronismo. Por supuesto, a principios del siglo XX no existía el peronismo, digamos, pero cuando el peronismo empezó a avanzar, inclusive Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión tenía como una de sus fundamentos políticos de inclusión política el incorporar a las mujeres, estos grupos de feministas y sufragistas pusieron un poquito el grito en el cielo. Más que nada por el tilde nazifascista del gobierno y también porque querían que esto formara parte de una lucha más reivindicativa y no que viniera dado por un gobierno de facto. Entonces, de alguna manera ellas tratan de frenar, de hecho Perón hace un acto en el Congreso en el año 45 y habla a favor del sufragio femenino antes de las elecciones, pero eso no llega a buen puerto. Recordemos que personas como Alicia Moro de Justo o las primeras sufragistas que en nuestro país existían, pese a la invisibilidad que han tenido, pero que existían, sin embargo ellas eran bastante reacias a la convocatoria que había hecho el peronismo, ¿no? Porque el peronismo lo hacía desde este rol, desde una estructura patriarcal, incorporándolas tanto como mujeres en tanto madres, ¿no? Por esto la idea de mujeres o madres para la patria, ¿no? En el año 1949 ya se había comenzado a tener en cuenta el voto femenino, promulgado por la influencia, la férrea influencia, diría yo, de Eva Perón. Con esto no quiero desmerecer a otras mujeres que lucharon antes que ella por los derechos de la mujer, como Alicia Moro de Justo. El voto femenino le dio mucho impulso a la mujer y la instó a actuar
La ley de voto sin duda es parte del mito fundacional del liderazgo de Eva, ¿no? Es uno de los basamentos, uno de los puntales donde se basa la construcción política de Eva. Ella en realidad se sube a un momento final y a una propuesta que ya el gobierno tenía en marcha. La tiene en marcha a partir del primer plan quinquenal, que formaba parte de las políticas. Y después eran los proyectos que se presentaron en las cámaras, hubo 5 proyectos, de los cuales el que finalmente se logra sancionar es el de un diputado radical. Es decir, con las modificaciones, inclusiones y demás, pero digamos, ella se pone, digamos, como artífice a último momento de una cosa que se venía dando y que inclusive se ha dado ya en otras provincias, ¿no? San Juan tiene ley de voto desde mucho antes. Santa Fe tiene voto municipal, creo que es en el año 32. Silencio, gracias. Que proceda la votación. Los que estén por el sí. Bien, señores. Queda aprobada por unanimidad. Bueno, la ley por supuesto se sanciona y se hace el primer acto, este sí que es acto fundacional en serio, es el paralelo al 17 de octubre de Perón, que es cuando se le entrega el ministro la ley a Eva en la mano. Fue muy simbólico la entrega que Perón hace a Eva Duarte, ¿no? Cuando se sanciona la ley, la entrega pública que hace. Entonces queda identificado el voto femenino con el peronismo. A partir de la entrega de la ley vos estás posicionando a alguien. A Eva el Poder Ejecutivo, en tanto esposa de, digamos, porque eso también es importante tener en cuenta. Ella no era ministra, no era gobernadora, no era nada más que la esposa del presidente. Es decir, en tanto esposa del presidente ella recibe la ley de sufragio femenino. Entonces va cumpliendo los pasos de la traditio legis, que es recibir efectivamente algo que alguien empoderado, como era Perón a través de su ministro, le entrega la ley y ella la recibe como para hacerse cargo de algo, o sea, la recibe con la posibilidad de actuar en consecuencia. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Evita nos llamó unos meses antes y dice la delegada general, bueno, las va a llamar porque las quiere conocer, como yo las llevo porque ustedes son las que más han trabajado en La Pampa, dice que eso. Bueno, nos daban las directivas para cómo teníamos que tratar a la gente humilde, cómo ayudarla, en qué forma. Es lo que tenía que hacer la mujer, es lo que tenía que enseñarle al hombre, a no discutir, a no pelear, a ir todos por la misma senda, no detrás del hombre, la mujer no tiene que detrás del hombre, pero tampoco adelante del hombre, cuidado. Ustedes han igual habían hecho campaña acá para enseñarle a las mujeres a votar, y así tiene que ver con Tulsi. Y yo casa por casa, y invitándolas a mis amigas una vez, María me miraba con carácter, no se van a creer que fue muy fácil. No fue fácil. Era muy nuevo todo muy nuevo. Decía, pero ¿cómo esto van a hacer ahí? Me decían a mí. Pero te digo la verdad, sentían emoción y miedo a la vez. Porque tenían como nunca jamás habían votado de algunas mismas, ni conocían nada de política, eran los hombres que andaban. La mujer vivía otras costumbres, otro más a la casa, la costura.
La ley es importante en sí misma, ¿no? Incluir a las mujeres en la capacidad de elegir y ser elegidas, pero a su vez también buscar los caminos, ¿no? Y las vías para que estas mujeres pudieran desarrollar, digamos, su capacidad política. Que más allá de este papel subordinado dentro de una estructura patriarcal, bueno, la presencia pública de las mujeres quedó visibilizada. La única fuerza que logra incorporar mujeres en la Cámara, en la primera elección que votan las mujeres en el 51, es el Partido Peronista. Entonces, evidentemente hubo una política destinada a incluir a las mujeres más allá del voto, sino en puestos reales para ser electas e inclusive con cargos directivos dentro de las cámaras. El caso de Delia Parodi, que es la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, y Hilda Pineda de Molins, que es la vicepresidenta segunda del Senado, que son casos, yo no sé si en Finlandia hay un caso primero y después estos casos son los primeros en el mundo. Digamos, en el recinto, cuando tomaba la palabra una mujer, siempre se observaba una sonrisita de condescendencia o socarrona entre los diputados de las dos bancadas, tanto los radicales como los peronistas. Pero nosotros teníamos en el grupo alguien que nos lideraba, que se sobresalió como mujer, como dirigente, la señora Delia de Guzmine de Parodi, que llegó a ser hasta vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Ella, con una manera de ser excepcional, con su ejemplo, con su liderazgo auténtico, nos estimulaba y nos animaba para que seamos protagonistas y no meras espectadoras. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, Delia Parodi, con el puestazo que tenía, o Hilda Pineda, no podían tener derechos sobre sus bienes, o sus maridos eran los que tenían que manejar, o sea, me parece que en la Argentina en general hubo como un avance más rápido de los derechos políticos que de los derechos sociales en las mujeres, ¿no? Se tardó mucho tiempo en poder lograr esos avances. En todos mis objetivos siempre estuvo presente la idea que la mujer debía compartir con el hombre las funciones jerárquicas, que incluyen sobre todo en la toma de decisiones para proyectar las políticas o las leyes adecuadas. Por eso no solamente fui entusiasta defensora del sistema de concursos, reclamando igualdad de oportunidades para las mujeres, sino que en todas las actividades que desempeñé estimulé a las más jóvenes para conquistar espacios que por muchos años fueron reservados a los hombres. Yo observo que la mujer, desde el momento en que yo fui legisladora hasta ahora, ha conquistado espacios lentamente, pero con una solidez extraordinaria.